Francisco, si empiezas a grabar. Ok, Adelante. bueno, entonces bienvenidos a la sesión de hoy del Seminario Colombo-Mexicano de Teoría Conjuntos. Para la sesión de hoy tenemos a Andrés Felipe Uribe. Andrés Felipe es estudiante de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, es estudiante del profesor Diego Mejía y nos va a hablar sobre invariantes cardinales o cardinales invariantes. Entonces, Andrés Felipe, muchas gracias por aceptar la invitación que te hicimos para exponer en este seminario. Estamos muy contentos con tu participación y bueno, te escuchamos. Gracias, Andrés Felipe. Eh, Muchas gracias primero a Julián por la invitación y muchas gracias también a todos los que están presentes. Eh, el día de hoy les voy a hablar sobre algunos de los resultados que obtuvimos en mi tesis de maestría. No voy a hablar de toda la generalidad. Se podría decir que el trabajo de la maestría fue sobre valores singulares en el diagrama de Chern, pero en este caso quiero centrarme en una noción que definimos en la tesis que resultó ser bastante interesante y que finalmente nos permitió tener una teoría general de forcing iterada usando medidas infinitamente aditivas, que este método, como vamos a ver más ahorita, como vamos a ver más adelante, va a funcionar para textos cardinales singulares. Entonces, lo primero es que dividí la charla en varias partes. En cada parte voy a ir introduciendo lo que es necesario para poder definir finalmente la noción de fan ligadura, que es la noción que quiero tratar en esta charla y que va a ser la clave para poder de forcing iterados a las medidas infinitamente aditivas. En las últimas dos partes voy a hacer un bosquejo, sin entrar en muchos detalles, de cómo es la teoría general y finalmente voy a presentar un nuevo resultado de una constelación del diagrama de Chihon en donde se permite que el covering de n sea singular. Vamos a empezar haciendo un contexto de cómo aparece este problema de la copinalidad del covering. Vamos a empezar denotando por n caligráfica a la colección de todos los subconjuntos nulos de los números reales, nulos en el sentido de Lebesgue, y vamos a definir el covering de n como la mínima cardinalidad de una familia de subconjuntos nulos cuya unión es todo el conjunto de los números reales. Este es uno de los llamados cardinales invariantes, y como cardinales invariantes, básicamente lo que hace es capturar una propiedad combinatoria de los números reales. Estas propiedades combinatorias se suelen expresar a través de desigualdades entre cardinales. Por ejemplo, se puede demostrar fácilmente que el covering de n está por debajo del tamaño del continuo, y esto se sigue básicamente del hecho de que los singuletes son conjuntos nulos y podemos cubrir toda la recta con sus singuletes. Entonces, el covering va a ser menor o igual que el tamaño del continuo. De forma similar, el covering tiene que ser no contable porque no podemos cubrir toda la recta utilizando conjuntos nulos. Entonces, que al ser o no contable. Resulta que en 1978 Fremlin plantea una pregunta acerca de la cofinalidad de este cardinal. Él precisamente conjetura que la cofinalidad de covering tiene que ser no contable. Esta conjetura o esta pregunta de Fremlin resulta ser natural porque más adelante se demostró en el 88, terminó de demostrar que todos los cardinales que configuran el diagrama de Chihon en cofinalidad no contable, todos a excepción posiblemente en ese momento del covering. Entonces era natural preguntable. En el 88 también Bartoshinsky hizo una aproximación algo que él llamó aproximación a la solución de este problema, y es que si el covering de n está por debajo del número de acotamiento B, entonces la cofinalidad del covering tiene que ser no contable. Y se sospechaba que la cofinalidad necesariamente fuera no contable. Sin embargo, para sorpresa de algunos,
resultó que este cardinal, o es consistente que este cardinal tenga cofinalidad contable. Esto lo logró hacer Saharon Shelah en el 2000, y para ello introdujo una nueva iteración de soporte finito que utilizaba medidas finitamente aditivas, en un trabajo bastante complejo. Las principales características de esa iteración son las siguientes. Como ya había mencionado antes, la iteración es una iteración de soporte finito de nociones de forcing CCC. En el primer tramo de la iteración se usa Cohen forcing, por razones que vamos a ver más adelante, y el segundo tramo de la iteración se divide en dos partes. Por un lado, se utiliza random forcing restringido a ciertos modelos adecuados, y también se utilizan nociones de forcing pequeñas. Estas nociones de forcing pequeñas tenían la intención de probar la consistencia del axioma de Martin menor que kappa. Lo interesante de esta iteración, o lo nuevo de esta iteración, es que en cada paso la iteración estaba acompañada por una sucesión de medidas finitamente aditivas de probabilidad y libres, que ya vamos a ver esto qué significa, que satisfacían unas condiciones particulares. Y estas condiciones particulares lo que permitían, aparte de lograr la aplicación, demostrar que el tiene cofinalidad, que el covering puede tener cofinalidad contable, también permitían establecer unos teoremas de extensión. En el sentido de que si tenemos una iteración de longitud alfa y tenemos la iteración definida para todos los ordinales por debajo de alfa, entonces podíamos encontrar una sucesión de medidas finitamente aditivas tal que podemos extender la iteración para que tenga longitud, por ejemplo, alfa más 1. Y lo mismo en el paso límite. Si tenemos una iteración de longitud pi, por ejemplo, y tenemos toda la iteración definida por debajo de pi, entonces podemos encontrar medidas finitamente aditivas para poder extender en el paso límite. Esto era fundamental porque como la iteración se construye utilizando recursión transfinita, entonces es muy importante que cuando tenemos iteración la podamos extender para poder llegar a la longitud deseada. Entonces, es por la iteración que construyó Shelah, y nosotros en la tesis lo que logramos fue hacer una generalización, porque él solamente usaba random forcing. Nosotros lo que logramos hacer fue encontrar condiciones para poder hacer este tipo de iteraciones, logramos encontrar las condiciones. Entonces, una de las características fundamentales de la iteración es que se utilizan medidas finitamente aditivas. Entonces, vamos a empezar por definir qué son las medidas finitamente aditivas y cómo se van a usar en este contexto. Entonces, lo primero es que, dado una álgebra booleana, vamos a decir que una medida finitamente aditiva sobre B es una función que va de el álgebra booleana en cero infinito, que satisface las siguientes condiciones, que van a ser naturales. Lo primero es que la medida del cero del álgebra va a ser cero, y la medida de una unión, si pensamos el join como una unión, va a ser la suma de las medidas, siempre que los conjuntos sean disjuntos. Si lo pensamos sin pérdida de realidad, como que la booleana ha estado con la unión y la intersección. Cuando la medida del 1 del álgebra es igual a 1, vamos a decir que la medida es una medida finitamente aditiva de probabilidad. Y cuando estamos en el siguiente contexto, si tenemos un conjunto no vacío y el álgebra booleana es una subálgebra booleana de partes de X, una medida finitamente aditiva es libre si si todos los conjuntos finitos los mide como cero, o equivalentemente si los singuletes los mide como cero, o los conjuntos unipuntuales. A modo de ejemplo, en el mismo contexto anterior, si tenemos un conjunto no vacío y tenemos un conjunto finito U, entonces un subconjunto finito de X, entonces podemos definir la medida psi a la U, tal que la medida de cada conjunto X es simplemente intersectar X con U, que es el conjunto que tenemos fijo, tomar su cardinal y dividirlo entre U. Es como comparar o hacer una proporción entre la cantidad de elementos que tiene U y la cantidad de elementos que tiene X. A esta medida finitamente aditiva, que va a aparecer más adelante, la vamos a llamar medida finitamente aditiva de proporción. Una característica
fundamental de las medidas finitamente aditivas es que nos permiten definir una teoría de integración de manera natural. Si tenemos una medida finitamente aditiva así, sobre partes de X, y tenemos una función definir naturalmente la integral sobre X de F con respecto a la medida finitamente aditiva. ¿En qué sentido digo que se puede definir naturalmente? En el sentido en que la definición es básicamente la definición de la integral de Riemann. Es decir, podemos tomar la definición de la integral de Riemann, reemplazar la medida, que en ese caso es mente aditiva, y esto nos va a permitir obtener una teoría de integración que se va a comportar muy bien en casi todas las propiedades fundamentales. Porque si uno recuerda, cuando uno construye la integral de Riemann, la condición de medibilidad contable no aparece en los resultados básicos. Entonces vamos a tener una integral que se porta en general bastante bien. Como ejemplo, en el mismo contexto de la medida de proporción de la medida finitamente aditiva de proporción que definimos ahorita, si calculamos la integral con respecto si calculamos la integral en X de f con respecto hacia la u, a la medida de proporción, entonces obtenemos esto que lo podemos pensar como un promedio. Básicamente lo que está haciendo es que calcula un promedio. Esta integral va a aparecer más adelante. Entonces, ya había hecho que una de las características fundamentales de las medidas finitamente aditivas en nuestro contexto es que nos permite definir una teoría de integración. Pero por otro lado, resulta que el conjunto de las medidas finitamente aditivas que van de una álgebra booleana en 0 delta, donde delta es un número fijo entre 0 e infinito, es compacto en el espacio de funciones que van de B de la álgebra booleana en 0 delta. Este hecho es fundamental porque esto nos va a poder, esta compacidad la vamos a poder traducir en propiedades de finitud que finalmente nos va a permitir obtener resultados de extensión de medidas finitamente aditivas. Por ejemplo, el teorema 7, si tenemos una cantidad si tenemos cierta cantidad de números reales indizados con i, y tenemos esa misma cantidad de funciones acotadas, y si sub 0 es una medida finitamente aditiva sobre alguna subálgebra B de partes de X, y tenemos la siguiente condición: si para cada partición este P a la si sub 0 son las particiones de B en conjuntos que están en el dominio del álgebra, y tenemos un epsilon mayor que 0 que satisface la siguiente propiedad, y a esto me refería con traducir esa compacidad en propiedad de finitud, y es que si para todos subconjunto de índices J finito, subconjunto de I, podemos encontrar un subconjunto finito X que satisface estas dos condiciones, entonces vamos a partes de X que extiende a la medida finitamente aditiva que ya teníamos, y tal que para todo índice en I vamos a tener que la integral sobre X de f sub I con respecto a esta nueva medida finitamente aditiva que estamos encontrando va a ser mayor o igual que el R sub I. Básicamente esto lo que nos dice es que esta expresión que tenemos acá nos permite aproximar el valor de la integral. Estas dos condiciones van a ser importantes porque van a aparecer más adelante. Ahora, una de las nuevas nociones que aparecieron en la tesis fue el número de intersección para nociones de forcing. Vamos a contextualizar un poquito, o vamos a motivar un poquito. Supongamos que tenemos una álgebra booleana B. Bueno, antes de la motivación, el problema fundamental o un problema que había quedado abierto después del trabajo de Shelah era que cuando utilizamos random forcing podemos obtener teoremas de extensión en los pasos límites y en los pasos sucesor, como ya había mencionado antes.
En el 2019 aparecen nuevos trabajos acerca de la estructura de la iteración, en particular en una tesis doctoral, Anda Tanasi y el propio Shelah encontraron condiciones para poder generalizar un poco en los temas de extensión en los pasos sucesores. Entonces ya no solamente servía con random forcing, sino que ellos encontraron una nueva noción que permitía generalizar los teoremas de extensión en los pasos sucesores. Resulta que ellos, y quedaron esas condiciones y quedó abierto el problema de encontrar, quedó abierto el problema de poder encontrar condiciones para el paso límite. Entonces, nosotros lo que hicimos fue que analizamos la estructura del random forcing en la prueba del paso límite y vimos cuál era esa estructura de random forcing que permitía demostrar el teorema. Y identificamos que básicamente lo que se está usando es el siguiente resultado para álgebras booleanas. Si tenemos una álgebra booleana y si tenemos finitos elementos de esa álgebra booleana y una medida finitamente aditiva de probabilidad sobre la álgebra, tal que la medida de cada b sub i es mayor que un delta fijo, entonces podemos considerar C como el álgebra booleana generada por estos finitos elementos. Como esta álgebra booleana es generada por finitos elementos, entonces uno debe mostrar que los átomos de esa álgebra booleana se dejan caracterizar como B sub sigmas, tal que sigma está en este espacio de funciones, y esos B sub sigma son simplemente unas combinaciones booleanas adecuadas. Entonces, si consideramos sigma sub C como todo sigma es un átomo, esto es equivalente a decir que B sub sigma es distinto de cero, es decir, todos los átomos de la subálgebra booleana las podemos caracterizar como los B sub sigmas que son distintos de cero, y fijamos un épsilon mayor que cero, entonces vamos a poder encontrar una función f que va de los átomos en los racionales de 0 a 1, que nos va a permitir aproximar la medida de los átomos de C usando números racionales de la siguiente forma. Lo primero es que es una aproximación en este sentido. Para cada sigma, acá vamos a tener que la medida de B sub sigma menos f de sigma va a ser menor que epsilon, es decir, el f de sigma está aproximando la medida del átomo, módulo epsilon. La sumatoria de los f de sigmas va a ser igual a 1, que esto va a ser importante, porque esto finalmente va a permitir definir un espacio de probabilidad adecuado. Y finalmente, podemos aproximar el valor de C sub B sub, de la medida de B sub I, utilizando esta sumatoria, pero acá lo importante es solo poder aproximar la medida del átomo, sino tener una cota inferior para la medida de ese átomo. Entonces, en la prueba de extensión del paso límite para random forcing, esto era la pieza clave. Entonces, nosotros pensando en tratar de generalizar esto, necesitábamos poder obtener un resultado similar, pero no para álgebras booleanas, porque acá el poder del random forcing es que el random forcing se puede definir en términos de una álgebra booleana y en consecuencia ahí se tienen las propiedades de álgebra booleana. Entonces tenemos disponible una medida finitamente aditiva, que es la medida de Lebesgue, y se tienen disponible una estructura atómica, que no se va a tener cuando tenemos nociones de forcing en general. Entonces, para poder obtener un resultado similar a esto en nociones de forcing más generales, lo que hicimos fue definir algunas nuevas nociones, y entre esas está el número de intersección para nociones de forcing. Debo empezar diciendo que el número de intersección aparece en el contexto de álgebras booleanas, en un trabajo de Kelly de finales de la década de los 50, en donde él utiliza el número de intersección para estudiar criterios de existencia de medidas finitamente aditivas sobre álgebras booleanas. Entonces nosotros lo que hicimos fue tratar de adaptar esa definición que estaba dado para álgebras booleanas en términos de nociones de forcing. Entonces, la definición es la siguiente. Si tenemos una noción de forcing P y un subconjunto Q de P, entonces, para secuencias finitas Q, vamos a definir el número I
o el número I estrella de Q como el máximo, la máxima cardinalidad de un subconjunto de F, tal que la familia de condiciones Q sub I que está indizado por ese conjunto F tiene una cota inferior en P. Es decir, es como la máxima cantidad de condiciones que tiene cota inferior en P, aunque nosotros acá vamos a permitir repeticiones. Dado esto, el número de intersección del subconjunto Q lo vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a definir el número de intersección en P de Q como el ínfimo de todos estos cocientes. Vamos a coger el I estrella de P, lo vamos a dividir entre n y vamos a indizar esto con todas las sucesiones finitas que tienen tamaño n con elementos de Q. Un primer ejemplo es que si P es una noción de forcing y P es un elemento de esa noción, entonces el número de intersección en P de los singuletes o del singulete de P va a ser igual a 1, básicamente porque el I estrella va a ser igual a n siempre, si tomamos sucesiones de longitud n. Este es un resultado, un primer resultado que básicamente lo que hace es que nos caracteriza el I estrella y nos da un poquito de intuición acerca de lo que es este I estrella. Eso lo que nos dice es que el I estrella lo podemos caracterizar como el máximo, tal que, un poquito de contexto, en este caso vamos a tener una noción de forcing, una álgebra booleana, y vamos a tomar un embeddimiento completo de P en el álgebra booleana. Que si B fuera la completación de forcing de P, entonces tendríamos un embebimiento denso, en consecuencia tendríamos un embebimiento completo, entonces ahí se podría aplicar este resultado. Entonces lo que nos dice es que el estrella de Q va a ser el máximo, el máximo cardinal de un subconjunto de n, tal que cuando tomamos las condiciones y las reflejamos en el álgebra booleana utilizando el embebimiento completo, eso tiene intersección no vacía. Entonces es el resultado que motiva número de intersección. Y está también relacionado o se corresponde con el hecho de que en términos de álgebras booleanas, el número de intersección daba información acerca de la máxima cantidad de elementos en álgebra booleana que tenían ínfimo distinto del cero del álgebra. Una propiedad interesante e importante es que el número de intersección se va a preservar bajo embebimientos completos entre funciones de forcing y álgebras booleanas. Bueno, de hecho, se va a preservar en general bajo embebimientos completos, pero lo enuncio así porque así es como lo vamos a utilizar más adelante en una prueba. Y es que si tenemos una noción de forcing, una álgebra booleana y un embebimiento completo, y tenemos un subconjunto de la noción de forcing, entonces el I estrella para todas las sucesiones finitas se va a preservar. Es decir, cuando miramos el I estrella en P y miramos el I estrella de la imagen de P en el álgebra booleana, se va a preservar. El álgebra booleana tiene estructura de forcing, entonces tiene sentido hablar de número de intersección también para la álgebra booleana, y de hecho coincide. Entonces, el número de intersección se va a preservar cuando le aplicamos embebimientos completos a subconjuntos. Esta es una serie de propiedades que aparecieron acerca del número de intersección. Al ser una nueva noción en el contexto del forcing, entonces buscamos bastantes propiedades que fueran útiles. Esta es una de ellas y por cuestiones de tiempo no voy a entrar en la demostración, pero hay que decir que la demostración es difícil, de hecho en general se va a reducir a utilizar propiedades del ínfimo. Bueno, en el trabajo que les mencioné ahorita de Kelly, el número de intersección para álgebras booleanas, el gran resultado que él demuestra es este, que de hecho se conoce como
como el teorema de Kepler, y es que básicamente podemos garantizar la existencia de medidas finitamente aditivas usando la idea del número de intersección. Entonces, lo que dice es que la álgebra, entonces existe una medida finitamente aditiva de probabilidad que va de la álgebra en 0,1, es decir, sí es una medida de probabilidad tal que el ínfimo de las medidas de los elementos de Q coincide con el número de intersección de Q. Este resultado nos va a ser fundamental para probar el siguiente resultado. Recuerden que inicialmente empecé la discusión del número de intersección con un resultado que se conoce para álgebras booleanas que permite aproximar medidas de átomos en el contexto booleano. Entonces, el resultado que nosotros logramos demostrar para nociones de forcing es que es una generalización de ese resultado en contextos de forcing. Lo que es que si tenemos una noción de forcing, si fijamos un delta entre 0 y 1 y un Q subconjunto de P, tal que el número de intersección de Q es mayor o igual que delta, pongo esta condición en azul porque esta es la condición importante, la va a permitir el resultado o la que nos va a permitir hacer esa transferencia del contexto booleano al contexto de forcing. Y si consideramos un épsilon mayor que 0 y finitas condiciones en Q, entonces vamos a definir este conjunto sigma, que básicamente este conjunto va a ser el conjunto que va a jugar el papel de los átomos. Allá por tener estructura booleana teníamos átomos. En este caso, también les había dicho que los átomos allá se dejaban caracterizar con ciertas combinaciones booleanas. En este caso, la definición de este sigma está dado precisamente por el comportamiento que tienen esas combinaciones booleanas, que básicamente lo que nos dice es que van a ser los sigmas que van de n en 2, que existe una condición o mejor dicho, estos sigmas son funciones que no, cuyo valor depende, cuyo valor 0 o 1 depende de si el debe con Q o si la condición es incompatible con Q. Es decir, es una condición P y la comparamos con ese Q, la comparamos con el Q que viene de esta existencia. Si es incompatible, entonces el valor de la función en P es 1, y si es compatible, entonces el valor en la función es 0. Básicamente ese es el comportamiento que tienen los átomos, las álgebras, en el contexto que les mencionaba anteriormente. Entonces, bajo estas condiciones vamos a poder encontrar una función f que va de sigma en lo 1 racional, tal que la sumatoria de los f sigmas es igual a 1, y al igual que en el contexto booleano, para todo i menor que n, la sumatoria de los f sigmas, tal que sigma de i es igual a 0, tiene una cota inferior que va a ser fundamental en la prueba del paso límite. Entonces, este teorema lo que logra es, de nuevo, transferir ese resultado que se tenía en el contexto booleano al contexto del forcing de aproximación de átomos. La prueba no es difícil gracias a las propiedades que ya sabemos del número de intersección, y es que vamos a dar una noción de forcing y vamos a fijar su completación. Es decir, B va a ser una álgebra booleana e I va a ser un embebimiento denso que va de P en B. Vamos a definir A, el conjunto A, como la imagen de Q bajo el embebimiento denso, y en virtud del corolario 11, que es el corolario 11 es el resultado que nos dice que el número de intersección se presenta bajo embebimientos completos. En este caso, como tenemos un embebimiento denso, también es un embebimiento completo, y entonces tenemos ese resultado de preservación. Vamos a tener que el número de intersección B de A va a ser el número de intersección de Q, y por hipótesis lo tenemos que es mayor o igual que delta. Por otro lado, en virtud del teorema de Kelvin, vamos a tener que existe una medida finitamente aditiva, sí, que va de la álgebra 1 en 0,1, tal que a todo A en A, en el conjunto A, la medida de A va a estar por encima de delta. Ahora, este es el paso clave de la prueba. Para todo sigma en
en las funciones que van de n en 2, vamos a definir esta combinación booleana, donde de i de p sub i a la sigma de i, básicamente lo que va a hacer es darnos o i de p sub i, o el complemento de i de p sub i. Esta es precisamente la estructura que tienen los átomos. Y como les decía ahora, p sub sigma sea distinto de 0, básicamente lo que significa es que es un átomo. Entonces, uno puede demostrar, haciendo la descomposición de esto, uno puede demostrar que B sub sigma es distinto de 0 si y solo si el sigma está en el sigma que está definido en el enunciado de la prueba. Entonces, dada esta equivalencia, ahora simplemente utilizando densidad de racionales, puedes encontrar una secuencia de f sub sigmas indizados con este conjunto sigma, tal que para todos sigma se satisfacen las siguientes condiciones. Primero, f de sigma es un número racional entre 0 y 1. Podemos aproximar la medida de b sub sigma utilizando a f módulo epsilon sobre 2 a la n. La medida de f de sigma es igual a 1. Y finalmente, utilizando esto, para cada i menor que n vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la sumatoria, que es la sumatoria que nos interesa, la sumatoria de los f de sigmas, tal que sigma de i a la 0. Entonces, haciendo un poquito de carpintería, podemos demostrar que es igual que delta menos epsilon. Estas condiciones básicamente vienen de esa condición y del hecho de que la medida de cada i de p sub i está descompuesta por los sigma b's. Así que esto logra generalizar el resultado de medidas de aproximación de átomos a un contexto de Force. Entonces, es la primera noción que necesitamos para poder llegar a la noción importante. Ahora vamos a ver la idea del strong family, o una nueva noción que nosotros llamamos ligadura con estos parámetros. La motivación de esta noción es relativamente simple. Ya había mencionado que en el 2019, Kellner, Tanasi y lograron encontrar condiciones para poder generalizar los teoremas de extensión en paths sucesores. La idea fundamental que ellos descubrieron es que hay una noción que funciona en random forcing que llamaron Strom-Farm Limit. Es una función que se define sobre random que satisface ciertas condiciones particulares. Y de hecho, ellos no solamente lograron encontrar condiciones para los pasos sucesores, sino que además de eso, lograron encontrar una nueva noción de forcing con la que se puede aplicar la iteración, que es una noción de forcing que llamamos error y que no puedo definir por cuestiones de tiempo porque es una noción bastante técnica, una noción de forcing bastante técnica, pero la idea fundamental es que todos los elementos de Q subconjuntos de Legorro, que es cierta noción de forcing, tienen el mismo trunc y loss. El trunc y loss son funciones que están definidas sobre esa noción de forcing. El trunc es simplemente que esa noción de forcing está dada en términos de árboles. Entonces, el trunc es simplemente fijarse cuál es el mínimo nodo donde el árbol no se divide, donde no hay split. Y el loss es como una comparación entre la medida del árbol generado por el tronc y la medida del árbol. Entonces, ellos lograron demostrar que si los elementos de Q subconjunto de gorro tienen el mismo tronc y loss para un epsilon y loss menor o igual que epsilon para un epsilon mayor que 0 dado, entonces se puede definir una función límite con respecto a una medida infinitamente aditiva, y es la medida que ellos llamaron Strom-Farm Limit, que satisface unas propiedades muy particulares que funcionan tanto para construir la iteración como para las aplicaciones. Ahora, eso es para el Legorro. Con respecto a random forcing pasa algo similar. El random forcing lo podemos definir
lo podemos definir como el conjunto de árboles cuya medida de levec es mayor que cero, cuya medida de las ramas es mayor que cero. Entonces, como son árboles, también tenemos una función de tronc que nos identifica el mínimo nodo, el mínimo nodo donde no hay, que básicamente, como les mencionaba, nos de las ramas del tronc y la medida del árbol. Entonces, en el contexto de Ramdon también tenemos funciones de tronc y de loss. Shelah demostró que en el contexto de random forcing se satisfacen las mismas condiciones de Legorro. Es decir, si tenemos una colección de condiciones de random que tienen el mismo y los menor que cierto epsilon, entonces se puede definir una de strong farm limit que satisface de nuevo propiedades importantes para la construcción de la iteración. Entonces, nosotros notamos que había cierta noción en esta idea del strong family, y lo que tratamos de hacer es capturar esa idea del límite como una noción de ligadura para poderlo aplicar a nociones de forcing en general. Entonces, la definición que obtuvimos fue la siguiente. Vamos a decir, dada una medida finitamente aditiva, sí, y una partición de intervalos de omega y barra, y un epsilon 0 entre 0 y 1, dada una noción de forcing, vamos a decir que un subconjunto de esa noción de forcing es ligado con estos parámetros si existe una función lim o que va a la omega en el forcing que satisface las siguientes propiedades. La siguiente propiedad. Entonces, dado finitas secuencias contables de condiciones de Q, tenemos finitas que están dadas por este I estrella, dada una partición finita de omega, y dados epsilon mayor que 0 y K estrella menor que omega, y además dados un Q en P tal que ese Q está por debajo de todos los límites de los QIs, entonces vamos a poder encontrar un conjunto finito U de omega menos K estrella. Esta estrella en realidad no es un parámetro demasiado importante en el sentido de que este estrella lo único que nos dice es que podemos encontrar el U con un mínimo lo suficientemente grande o un mínimo tan grande como nosotros queramos. Entonces vamos a poder encontrar un U que tiene mínimo tan grande como queramos y una condición Q' en P tal que Q' está por debajo del Q que teníamos y además se dan estas dos condiciones. Se dan estas condiciones que vamos a poder, que inicialmente parecen extrañas, pero que si pensamos en términos de medida de proporción que definimos ahorita, van a ser más naturales. Entonces vamos a parafrasear la definición. Cada I en este mismo contexto, en el mismo contexto de definición, para cada I menor que I estrella, vamos a definir F sub I como esta proporción, que es la proporción que aparece acá, como esta proporción. Y vamos a considerar la medida finitamente aditiva de proporción a la U, como habíamos definido en el ejemplo 5. Entonces, estas dos condiciones las vamos a poder reformular de la siguiente manera. La primera es básicamente que podemos aproximar la medida de B sub I utilizando la medida de proporción para cada M menor que M estrella. Y la segunda es que simplemente la integral de estas funciones F sub I con respecto a la medida de proporción va a ser suficientemente grande o va a ser muy cercano a 1. Esta condición parece extraña y de hecho lo es, pero bueno, mejor más adelante hago esto. Bueno, lo importante de esta definición es un poco técnica, pero lo importante de esta definición es poder obtener este resultado, el teorema 16. Este teorema lo que nos dice es que si tenemos una noción de forma P, y Q es un subconjunto de P, que es
ligado en ese sentido con este parámetro sí, entonces siempre vamos a poder encontrar un nombre de una medida finitamente aditiva que llamo si estrella punto, que extiende sí y que nos permite demostrar que el límite de cualquier sucesión en cual omega fuerza que esta integral es suficientemente grande. En el forcing es muy importante tener información acerca de los elementos que viven en el filtro genérico. El filtro genérico es el que guarda toda esa información de todo lo que estamos buscando forzar. Entonces, esta proporción, básicamente eso es lo que nos dice, es que esta proporción, la proporción de índices de condición grande, porque al tener que la integral es mayor, es estrictamente mayor que cero, de hecho, solo que la integral sea estrictamente mayor que cero, eso nos da la impresión de que la proporción de condiciones que están cayendo en el genérico es muy alta y esto va a ser muy útil para las aplicaciones. Voy a hacer un bosquejo rápido de la prueba. Vamos a fijar un filtro genérico G sobre un modelo M y trabajando en genérica vamos a definir L como todas las sucesiones en cual omega intersectado el modelo base, tal que su límite cae en el para verificar la definición. Es decir, para cada I menor que I estrella, vamos a tomar para cada I menor que I estrella vamos a tomar una sucesión de condiciones que pertenezcan a L, es decir, tal que el límite cae en el genérico. Ahora, trabajando en el modelo base, vamos a dar epsilon mayor que 0, vamos a dar el K menor que omega y la partición finita de omega. Entonces, vamos a definir D sub 1 como el conjunto finito, un subconjunto finito de omega menos K extra que satisface estas condiciones. Es decir, estamos capturando todas las condiciones R que satisfacen las condiciones de la definición. Ese es D1. Ahora, vamos a definir D2 como las condiciones del forcing que son incompatibles con algún límite de los Q sub i's. Cuando definimos la unión de estos dos conjuntos, cuando definimos D1 unido de D2, entonces vamos a obtener que, primero, va a estar en el modelo base, porque la definición de D no depende en ninguna instancia del filtro genérico, y además no es difícil comprobar que D va a ser denso. Solamente es hacer una comparación de condiciones y uno puede demostrar que este D va a ser denso. Entonces, ¿qué va a pasar? Como D es denso, trabajando en la extensión genérica, vamos a tener que, como D es denso, G lo tiene que intersectar. Entonces vamos a poner en una condición Q' que vive en D y que al mismo tiempo está en G. Note que si Q' está en G, necesariamente Q' debe ser compatible con los límites, porque los límites los estamos pidiendo en G y no podemos tener dos condiciones en genérica que sean incompatibles. De manera que necesariamente esta condición Q' que viene de G y de D va a tener que pertenecer a 1. Y si pertenece a D1, entonces vamos a poder encontrar un conjunto finito U, subconjunto de omega menos K estrella, que satisface estas condiciones. De hecho, satisface estas condiciones, pero tenemos una desigualdad adicional, que es esta desigualdad. ¿Que esta desigualdad por qué se da? Porque si nosotros en ese I sub K satisface que Q' está por debajo de Q sub L a la I, entonces como Q' está en el genérico y los genéricos son cerrados hacia arriba, entonces necesariamente esta condición de arriba va a tener que caer en el genérico. Entonces resulta que este conjunto va a estar contenido en este conjunto y por tanto su cardinal va a ser mayor que el cardinal de este conjunto, va a ser mayor o igual que el cardinal de este conjunto. Ok, 10 minutos o 15. Entonces, ¿qué obtenemos con esto? En este caso obtenemos es que estamos bajo la hipótesis del teorema 7, que les recuerdo que es el teorema
teorema que nos permite, que el teorema que nos garantizaba la existencia de una medida finita aditiva que extendía a otra guardando la proporción de la integral. Entonces, en este caso, en virtud del teorema 7, vamos a tener la existencia de una medida finitamente aditiva psi estrella que extiende la que teníamos originalmente y que conserva el valor de las integrales. Es decir, que tal que esta integral es mayor que menos epsilon. Consecuencia, si trabajamos en el modelo base, tomamos simplemente un nombre Andrés, creo que se nos fue tu audio. No sé si nos oigan, Andrés. Igual, si no, lo que podemos hacer es intentar salir y volver a entrar a la reunión. Hola. Ah, sí, ya te podemos oír con la otra. ¿Me escuchan? Sí, ya se te escucha. Ok. Entonces voy a continuar. No sé, en el computador se me desconectó. Dale, no te apures, adelante. Entonces, ¿se está viendo bien? Sí, ahorita sí. Ok. Entonces, iba en este ejemplo, habíamos definido esta noción de ligadura con estos parámetros y un ejemplo sencillo, un poco tedioso, es que todos los singuletes son ligados para cualquier selección de parámetros. Es decir, si tenemos una noción de forcing P y tomamos cualquier singulete en esa noción de forcing, ese va a ser ligado con estos parámetros. Un resultado que es muy interesante es que el profesor Diego Mejía hace 3 años más o menos, en el 2019, introdujo una nueva noción de ligadura que él llamó ligadura de Prechet, que es básicamente que para todo, uno dice que un subconjunto de una noción de forcing Q es Prechet ligado, si para todo, si para toda sucesión, si para toda sucesión Q en Q a la omega existe una condición P en el forcing, tal que P fuerza que infinitos elementos de esa sucesión se metan en el genérico. Resulta que esta noción que nosotros definimos de ligado con estos parámetros va a ser Frechet ligado. Y el razonamiento no es difícil porque como tenemos las propiedades de la integral, podemos razonar por contradicción para demostrar que el límite, el FAM limit o el strong FAM limit es precisamente la condición del forcing que fuerza que infinitos condiciones se meten en el genérico. Y la intuición está en que si, si la integral, si el strong FAM limit fuerza que la integral es grande, entonces necesariamente van a haber infinitas condiciones que van a tener que vivir en el genérico. Entonces no voy a entrar en la demostración con los detalles por cuestiones de tiempo. Entonces definimos la noción del número de intersección y definimos esta noción de ligadura que yo llamo como ligadura Demi. Ahora, utilizando estas dos, vamos a poder definir la noción de FAM ligadura,
que es la que nos va a permitir poder definir la teoría general de forcing iterado con medidas finitamente aditivas. Entonces, lo primero es que vamos a definir como I infinito a la colección de todas las particiones en intervalos de omega cuyas longitudes se van extendiendo o se van abriendo hacia infinito. Entonces, vamos a decir que dada una medida finitamente aditiva de probabilidad y libre sobre partes de omega, dada P una noción de forcing y un cardinal, vamos a decir que P es mu psi ligado representado por la sucesión de estos Q sub alfas que van a ser subconjuntos de P cuando se satisfacen tres condiciones. La primera es que para cada partición en I infinito vamos a tener que los Q sub alfa epsilon van a ser ligados con estos parámetros, con parámetros psi, i y epsilon. La segunda es que cuando fijamos un epsilon, la unión de todos los Q sub alfas van a ser densos en P. Y la tercera es que para cualquier alfa menor que epsilon, para cualquier alfa menor que mu y epsilon entre 0 y 1, el número de intersección va a ser mayor o igual que 1 menos epsilon. Finalmente, vamos a decir que P es mu fam ligado si existe una secuencia de subconjuntos de P representando que P es mu psi ligado para cualquier medida finitamente aditiva de probabilidad y libre sobre partes de omega. La primera condición que exige ligadura con los parámetros básicamente tiene como objetivo demostrar que cuando iteremos con estas nociones de forcing vamos a poder hacer teoremas de extensión en pasos sucesores, y la tercera condición es la condición que nosotros descubrimos que va a permitir de extender en pasos límites. Entonces, utilizando esta noción, vamos a poder iterar con medidas finitamente aditivas. Un ejemplo relativamente sencillo, o que tenemos por lo que ya hemos mencionado, es que toda noción de forcing va a ser cardinal de P, fam ligado, representada por la secuencia de los singuletes. Los singuletes ya hemos dicho que tienen el número de intersección igual a 1, y además son ligados para cualquier selección de parámetros. Así que en particular el coenforcing, como es contable, es sigma fam ligado, donde sigma fam ligado es simplemente una forma de abreviar Aleph 0 ligado. Como resultados más interesantes tenemos que tanto random forcing como el E-gorro, que ya había mencionado, son sigma fam ligados. Estos resultados se dividen en dos partes. Como fam ligado involucra por una parte tener la ligadura de parámetros y por otra parte el número de intersección, entonces las pruebas se dividen en dos partes. Por ejemplo, para random forcing, la parte de la ligadura de parámetros se debe a Shelah en el 2000, un resultado bastante técnico, y la parte del número de intersección la hicimos en la tesis. Y lo mismo y similarmente con el E-gorro. La parte de la ligadura de parámetros la lograron Kellner, Shelah y Tanas en el 2019, y la parte del número de intersección la logramos en la tesis. Algunos ejemplos de nociones que no son sigma fam ligadas. Bueno, como les había mencionado, la ligadura con parámetros implica ser Prechet ligado. Y en consecuencia, toda noción de forcing que es mu fam ligada va a ser Prechet ligada. Además, el profe Diego Mejía había demostrado que todas las nociones de forcing que agregan reales dominantes no pueden ser Prechet ligadas. Y como consecuencia, por ejemplo, el Heckler forcing no es, acá hay un error, acá no es sigma fam ligado, aunque es cierto, pero lo que quería decir es que no es Prechet ligado. Y como consecuencia, entonces, las nociones de forcing que agregan reales dominantes no pueden ser sigma fam ligados. Y en un resultado que aún no se ha publicado, es que el forcing eventualmente diferente es Prechet ligado, pero no es sigma fam ligado. Es decir, sigma fam ligado es estrictamente más fuerte que sigma Prechet ligado. Ahora voy a entrar rápidamente en la descripción de la iteración.
lo primero es que vamos a definir K0 de capa como la colección de estas secuencias donde se satisface lo siguiente. Lo primero es que los primeros dos parámetros que aparecen en la secuencia van a corresponder a una iteración de soporte finito. Ahora, con los otros parámetros, al P sub alfa menos le vamos a pedir que sea un subforcing de P sub alfa, que sea que la identidad sea un embebimiento completo entre P sub alfa menos y P sub alfa, y que los Q sub alfas sean P sub alfa menos nombres. Y además vamos a pedir que en P sub alfa menos se fuerce que los Q sub alfas son teta alfa ligados representados por la sucesión de los Q alfa vectores, donde los Q sub alfas los podemos descomponer. El Q sub alfa vector se puede descomponer de esta manera y los teta sub alfas están controlados por capa. En términos intuitivos, lo que esto quiere decir es lo siguiente. Nosotros tenemos la iteración, nosotros tenemos el P sub alfa y pasamos a P sub alfa más 1 aplicando la iteración con los Q sub alfas. Entonces, lo que le vamos a pedir a la iteración es que vamos a tener un P sub alfa menos que está embebido en P sub alfa, contenido y embebido, y los Q sub alfa punto no van a ser tetafam ligados, pero no van a ser tetafam ligados arriba, sino que van a ser tetafam ligados cuando miramos en los modelos que tenemos con respecto a P sub alfa menos. Es decir, cuando nos restringimos a los P sub alfa menos es que tenemos que los Q sub alfa son teta alfa fam ligados. En general, la noción de ser fam ligado no es absoluta, entonces no vamos a tener que estos Q sub alfas van a ser teta fam ligados arriba, sino que solo van a ser teta fam ligados abajo. Vean que en este Q sub alfa vector tenemos una serie de Q sub alfas que dependen de unas coordenadas z y epsilon. Entonces, para poder controlar esas coordenadas, necesitamos tener controladas esas coordenadas, introducimos la idea de half-Warrel. Vamos a decir que un half-Warrel para pi, capa, donde pi es la longitud de una iteración que está en K0 de capa, es una función g que va de pi en capa cruz 0, 0, 1 racional, los racionales de 0, 1. Intuitivamente, si tenemos una serie o una sucesión de condiciones a lo largo de la iteración que pertenecen a estos Qs, entonces el half-Warrel lo que hace es que nos decide o nos controla esas coordenadas. Es decir, esta coordenada z0, epsilon 0, por ejemplo, está dada por la imagen del Warrel en esa coordenada de la iteración. Esa es la idea del half-Warrel. El Warrel en español traduce como barandilla y el sentido es que esos Warrels nos están diciendo como en cada paso de la iteración de dónde nos estamos agarrando, de qué coordenada nos estamos agarrando. Entonces es como el sentido. Andrés, escúchame. ¿Sí? Pues sí, es que ya creo que se te acabó el tiempo, pero porfa, si quieres, tómate 5 minutos para culminar. Ok, listo. Bueno, entonces, voy a describir un poquito la iteración. Entonces, en la iteración, cuando vamos a iterar con medidas finitamente aditivas, lo que hacemos es que vamos a introducir un parámetro nuevo. Vamos a definir K1 de capa, G como estas secuencias de parámetros, donde básicamente tenemos los parámetros que ya teníamos, pero introducimos un nuevo parámetro, que es este psi sub beta, que van a ser las secuencias de medidas finitamente aditivas. Y las condiciones, básicamente, es que no vamos a agregar las secuencias finitamente aditivas de cualquier manera, sino que los vamos a agregar ordenadamente. Vamos a pedir que las medidas finitamente aditivas estén contenidas una en la otra, que esa es la condición 4. Y la condición 5 nos dice que cuando nos restringimos al modelo de abajo, porque nosotros tenemos el P sub alfa y el P sub alfa menos, cuando nos restringimos al modelo de abajo, van a seguir siendo medidas finitamente aditivas. Es decir, si tomamos la medida y la restringimos al modelo de abajo, eso va a seguir siendo una medida finitamente aditiva. ¿Y eso por qué es importante? Porque nosotros tenemos que
nosotros tenemos la noción de ligadura abajo, y abajo es donde vamos a poder aplicar la idea del strong farm limit. Entonces, si ahí no tenemos que la medida va a ser finitamente aditiva, no vamos a poder aplicar eso. Entonces, esa es la intención. Y las condiciones 6.1 y 6.2, la condición 6.1 es para, lo que hace es que generaliza el comportamiento del strong farm limit y va a servir para aplicar el teorema de extensión en pasos sucesores, y el 6.2 es para los teoremas de extensión en pasos límites. Bueno, esto es precisamente, como ya había mencionado, los teoremas en pasos sucesores se debe a Kellner-Shelah y Tanasi, y el teorema en pasos sucesores lo logramos demostrar en la tesis. Y ya finalmente, no voy a entrar en cómo se construye la iteración, pero les voy a mostrar que entonces, utilizando estas ideas, nosotros logramos obtener una nueva separación del diagrama de Chihon, en donde en donde se separa todo el lado izquierdo, permitiendo que el covering de n es singular. Hasta ahora no se habían logrado muchos resultados en la dirección de cardinales singulares en el diagrama, y esto de hecho abre todo un espectro de preguntas acerca de cardinales, de valores singulares en el diagrama de Chihon. Y estas son las referencias. Correcto. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, no sé si haya preguntas para nuestro expositor. Sí, yo tengo una pregunta, Francisco, Por para favor, Andrés. adelante. Sí, fíjate, Andrés, a mí me parece muy interesante cuando definiste el número de intersección de una noción de forcing. Claro, porque fijas la noción de forcing y fijas en un subconjunto del forcing, llamémoslo P, y el embebimiento a una álgebra booleana que uno podría considerar la completación del forcing. Y después miras para cada natural n la menor cardinalidad, o bueno, el menor tamaño para el cual, piénsalo así como que la intersección es no vacía, ¿no? En el sentido de que la conjunción de las imágenes vía el embebimiento no es el cero. Esto en el forcing. Cuando tú fuerzas con una noción de este tipo, o sea, mi pregunta es, eh, eh, no sé, me da la impresión de que esta noción parece que quiere capturar en algún sentido la propiedad de intersección finita, ¿sí? Entonces, mi pregunta es si cuando tú fuerzas con esta noción, esto del número de intersección de forcing tiene que ver con que quieres construirte un elemento que de algún sentido satisfaga propiedad de intersección finita fuerte, o alguna familia de conjuntos que satisfaga algún tipo de propiedad de intersección finita. Esa es mi pregunta, ¿no? Andrés. Entiendo. La propiedad de intersección finita, curiosamente la propiedad de intersección finita sí aparece varias veces, pero es más que todo en el contexto de las medidas finitamente aditivas, en el contexto de la compacidad, porque como tenemos compacidad para medidas finitamente aditivas, ahí sí aparece la propiedad de intersección finita. Sin embargo, en este contexto del número de intersección, no tanto, porque la idea no es capturar una propiedad de intersección finita, sino tratar de generalizar la idea del número de intersección que ya existía para álgebras booleanas, que la intuición en las álgebras booleanas no era tanto como la propiedad de intersección finita, sino como ver cuál era la cantidad máxima de elementos que tenían intersección no vacía. Entonces, esto lo que trata de hacer es más que todo generalizar esa idea que había o esa idea que Kelly utilizó para álgebras booleanas. Ok, perfecto, vale, gracias. A vos. Gracias, Julián. Gracias, Andrés. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario para Andrés?
Bueno, sí, yo me animo a preguntar otra cosa. Adelante. Comentaste, Andrés, que si, bueno, es consistente que la cofinalidad del covering de los nulos sea no, no numerable. Bueno, de hecho es independiente, ¿no? Pero en particular pruebas que si el covering del ideal n es menor o igual que b, entonces su cofinalidad es numerable. Eh, en ese contexto, ¿sabes si uno puede relajar un poco la cota? O sea, si el covering de n es, no sé, algo más pequeño, menor igual que p, ¿se sigue preservando esta propiedad? O como que cuál es la menor cota para la cual puedes tener este resultado. Esa es mi pregunta. Eh, Dame un segundo. ¿Te referís a este resultado Bartoshinsky, cierto? Sí, es un resultado de Bartoshinsky. Te dice que si el covering del ideal de los nulos es menor o igual que el b, entonces la cofinalidad del covering es no numerable. Mi pregunta es si puedes relajar un poco el b y mantener el resultado. Pues, no sé, poner, se me ocurre p, que es bastante, está bien abajo, o no sé. Exacto, esa pregunta es muy interesante y de hecho no sé si uno pueda mejorar la cota. La cosa es que Bartoshinsky inicialmente pensaba este resultado como una forma de aproximarse a una solución del problema de Fremlin. Fremlin lo que quería era probar que la cofinalidad del covering era no contable, como el resto de cardinales que aparecen en el diagrama de Chiron. Entonces, Bartoshinsky logró hacer como este acercamiento, que finalmente no fue un acercamiento, porque mira que Shelah logró probar que lo que Fremlin pensaba era falso y que es consistente que la cofinalidad sea Aleph 0. Y este resultado termina siendo muy útil porque si bien no es una aproximación a la solución del problema, finalmente, lo que sí nos da es intuiciones acerca de qué limitaciones tienen las iteraciones que pueden forzar que el covering tenga cofinalidad contable. Porque si ves que si uno tiene una iteración que incremente demasiado el B, entonces va a ser menos probable, por decirlo de alguna forma, que el covering tenga cofinalidad contable. Entonces, un reto grande fue como un reto, por ejemplo, al que se enfrentó Shelah o al que se enfrentó el propio Brendele, que creo que está por acá, era encontrar métodos de iteración que permitieran métodos de iteración que permitieran utilizar random forcing, que era el candidato para poder forzar la cofinalidad del covering contable, pero que no incrementaran el B, porque se sabía que si uno itera con random forcing o con random forcing restringido, entonces eso agrega reales dominantes y eso incrementa el B. Entonces, si bien este resultado al final no fue una aproximación totalmente, lo que sí daba información era de qué más o menos qué estructura tenía que tener la iteración o qué limitaciones tenían las iteraciones para poder forzar el resultado que se quería. Vale, perfecto, Andrés, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, vamos a agradecer una vez más a Andrés por esta plática. Y pues nos vemos el próximo jueves. Listo, vale. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias, No, Andrés. muchas gracias y me disculpan ahí los problemas técnicos. No te preocupes, son gajes del oficio.